Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión, a este Tech Corner de Encharcha Tech Cámara Castellón 2026. Mi nombre es Dimas Ulacio. Soy manager de Entity Data y responsable de la oficina de Entity Data en Castellón. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante para todos los que construimos productos y software, que es el diseño centrado en el usuario. Solo quiero hacer una aclaratoria, aunque nosotros en Entity Data propusimos un reto para el hackathon, para Encharge Tech, relacionado a crear una solución para personas con capacidades cognitivas especiales para ayudarles en el proceso de inserción laboral. Realmente el tema de hoy puede aplicar para cualquier producto que se haga, para cualquiera de los retos en los que están trabajando e incluso más allá, ¿no? Es introductorio, voy a tocar, son píldoras sobre este approach al desarrollo, llamémoslo metodología, que espero que les sea de utilidad, ¿no? Entonces, un poco para entrar en contexto, les planteo un escenario, ¿no? Imagínense que están diseñando una app, una móvil para administrar tareas diarias, ¿no? Entonces la prueban entre ustedes. Oye, tú que lo desarrollas, ¿te parece guay? La prueban entre los desarrolladores y a todos les parece perfecto, cubre sus necesidades y la lanzan. Les parece que funciona bien y la lanzan. Pero hay ciertos usuarios que luego comienzan a utilizar la aplicación y no les gusta, o no les parece, o les parece intrusiva, o les parece que no cubre sus necesidades. En el caso de las personas neurodivergentes, puede pasar que sean formularios muy complejos, que se utilice una jerga tecnológica o legal confusa y que sea muy intrusiva. Entonces, realmente se paran aquí y piensan, es para reflexionar. Lo que habéis desarrollado, diseñado, ¿es para ellos, para los usuarios o para vosotros mismos? ¿No? En este caso, en este escenario, pues lo habéis desarrollado para vosotros mismos, porque no estaban pensando, no tenían al usuario en mente, realmente a quién tenían quien tenían que resolverle un problema o cubrir alguna necesidad. Entonces, bueno, de eso se trata el día de hoy, ¿no? Eh, co- ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Qué tipo de herramientas, estrategias para mantener al usuario en el foco del proceso de desarrollo? Esta metodología, si se llama método, como lo quieran llamar, proceso, le llamamos diseño centrado en usuarios, o por sus siglas en inglés, UCD, que es User Centered Design. ¿Qué es el diseño centrado en usuario? Aquí les pongo una definición que me parece que es bastante acertada y bastante concreta y cubre todo lo que vamos a ver hoy. Es un proceso iterativo, lo que significa que va en ciclos, no es un proceso lineal que comienza y se acaba, sino que tienes que iterar en varios ciclos, en el que los equipos de desarrollo se enfocan en los usuarios, y esto es importante, el foco es en los usuarios y en sus necesidades en cada fase de diseño, ¿no? O sea, no solo al principio o solo al final, en cada fase del diseño tienes al usuario en mente. Involucrándolos mediante técnicas de investigación, y esto de involucrar al usuario es importante, no es un usuario hipotético, tienen que saber realmente para quién están trabajando, para crear productos altamente usables y accesibles. O sea, la usabilidad es básicamente eso, que sea fácil de usar, fácil de aprender, y la accesibilidad es que el producto sea cubra necesidades de personas con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, hay tres cosas importantes que tener en cuenta, ¿no? Número uno, el producto
se debe adaptar al usuario y no al revés, no crear algo que luego esperemos que el usuario sea quien tenga el trabajo de adaptarse al producto, ¿no? Número dos, el desarrollo, las decisiones que tomemos tienen que estar basadas en datos reales, ¿no? No en suposiciones. Esto lo que significa es que tenemos que tener feedback, o sea, buscar feedback de las personas que van a utilizar el producto desde las primeras etapas del desarrollo y durante todo el proyecto. Y número tres, que es un proceso iterativo y continuo. Es decir, que siempre va mejorando. En cada iteración lo que buscamos es entregar algo sobre el cual vamos a recibir feedback, que vamos a mejorar y entonces, y así, ¿no? Y eso ahora lo veremos en la explicación del framework. Un tema con cuando el usuario no es un usuario típico. ¿Y a qué me refiero con esto? Un usuario típico, tendemos a comenzar a diseñar productos y desarrollar teniendo en mente un usuario típico que pensamos nosotros que es típico o que pensamos nosotros que es un usuario sí, o sea, que es un usuario que sí, que existe ahí y que o sea, hipotéticamente va a ser el que va a utilizar nuestro producto. Entonces pensamos en un, en un arquetipo de un adulto joven que no tiene ningún tipo de limitaciones, que sabe utilizar la tecnología, que es altamente tolerante a las frustraciones, que si el producto tiene alguna falla, pues él va a ser una persona lo suficientemente tolerante para no pararle a esas cosas, ¿no? Pero las consecuencias de ignorar al usuario real y no a estos usuarios hipotéticos que nos imaginamos son mucho más graves. O sea, puedes tener básicamente la consecuencia de no entender al usuario es que tu producto falle. Así de sencillo. La mayoría de los productos que se hacen fallan. Eso es los productos que realmente son exitosos son productos que realmente entienden las necesidades y problemas reales de los usuarios y que las resuelven de manera fácil. Entonces, aquí tengo algunas estadísticas, ¿no? También cosas para mantener en mente. Una de cada 7 personas es neurodivergente. O sea que somos bastante, ¿no? Y con neurodivergencia me refiero, es un espectro amplio de personas que procesan y se relacionan con el mundo de manera distinta, o sea, procesan la información de una manera distinta. Entonces, y que a veces que el mundo se los hacemos difícil a ellos porque adaptamos más el mundo a personas que lo ven, ¿no? Que siguen un patrón. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa, el 88% de las personas que tienen una mala experiencia digital, pues dejan de utilizar el producto. Básicamente va a que las personas no somos tolerantes ni a la frustración de trabajar con un producto que no nos funciona bien. Y el 70% de los negocios en línea falla por mala usabilidad. Es lo que les digo. O sea, es más probable que un negocio digital o un producto digital falle a que tenga éxito. Entonces, y la mayoría de los fallos es eso, porque no entendemos al cliente, no entendemos bueno, más que el cliente, no entendemos a los usuarios y los problemas que realmente necesitamos resolver. La empatía como superpoder del buen diseño, y probablemente empatía lo voy a mencionar a lo largo de la presentación, probablemente varias veces, porque es central a todo esto. Es básicamente ponernos en los zapatos de las personas y realmente entenderlos.
Entonces, aquí tres cosas, ¿no? El equipo de trabajo, el equipo que está desarrollando, no es el usuario. O sea, desarrolladores jóvenes, sin ningún tipo de limitación, que son muy, que tienen mucha experiencia y tienen mucha facilidad con el uso de la tecnología, pues no podemos vernos como que somos el usuario y equivalente al usuario. Tenemos que entender quién es el usuario y cuáles son sus necesidades. La experiencia digital es diferente. Entonces, bueno, un proceso que parece intuitivo para ti puede ser completamente confuso, engorroso para otras personas. Entonces, no asumas que un proceso que para ti, que 3, 4 pasos para completar una tarea, para ti no presenta ningún tipo de problema. Para unas personas puede ser realmente bloqueante, o aburrido. O sea, el producto puede aproximarse a resolver el problema, pero nada más o sea, porque es aburrido, porque tienes que hacer tantas cosas para llegar a completar, a cubrir tu necesidad, pues la gente prefiere utilizar productos que son más fáciles, ¿no? Y la empatía no es un sentimiento. O sea, el desarrollo centrado en el usuario, pues, en este contexto, la empatía es el método. O sea, es que tenemos que conectar con las personas a las que tenemos que atender y resolver sus problemas, ¿no? Tenemos que investigar sobre ellos, o sea, observarlos. En el caso en que tengamos acceso, entrevistarlos, y probar, o sea, pedir feedback, entrevistar gente incluso que pueda tener para ciertas poblaciones que tenga experiencia con este tipo, con el tipo de audiencia que estamos tratando de llegarle, ¿no? Entonces, bueno, la empatía es eso, es llegar a entender a las personas para resolver sus problemas. Hay tres principios o tres pilares en el diseño centrado en el usuario. Número uno, el enfoque temprano en el usuario. O sea, tenemos que comenzar a entender al cliente, al usuario, a investigar, a involucrarlo desde el principio, no hacia el final, o no nunca, o sea, que es el peor de los casos, ¿no? Y lo otro también, no es que solamente hablar, o sea, entenderlos al principio y no volverlos a involucrar. O sea, tienen que estar involucrados desde el principio, pero tenerlos en mente y mantenerlos involucrados durante el proceso. La medición empírica del uso. Nosotros, o sea, una de las cosas es que en ese entendimiento del usuario, nosotros vamos a sacar algunas hipótesis. Sobre esas hipótesis de cuáles son los problemas y necesidades y tal, y sobre esas hipótesis trabajamos problemas y soluciones, que luego, o sea, se materializarán en algún feature de funcionalidad o del software o del producto porque no necesariamente esto aplica a software, también productos de hardware o incluso servicios, aplica los mismos principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que iterar? Tenemos que ir con el cliente y mostrarle prototipos, pruebas de concepto de las ideas de soluciones que nosotros tenemos. Entonces, y sobre eso, o sea, dejar que jueguen, dejar que exploren, y con esa exploración, que ellos mismos, los mismos usuarios, nos den sus observaciones y nos indiquen, nos den su feedback para mejorar el producto, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, qué cosas tenemos que ajustar. Y el diseño tiene que ser iterativo. O sea, en cada una de esas iteraciones, pues eso, luego con esa observación del cliente, pues volvemos a implantar, digamos, a implementar nuevas funcionalidades, sí, como que correcciones, digamos, tweaks al producto para producir una nueva iteración, y presentarla al usuario, ¿no? Entonces,
De alguna forma, ya hemos estado hablando del proceso, y aquí lo planteo. Si buscan diseño o desarrollo centrado en usuarios, probablemente verán el proceso, varias versiones del proceso, ¿no? Pero realmente, o sea, yo creo que esta gráfica la representa bastante bien en estas cuatro fases. Hay algunos que en alguna literatura utilizan 5 fases y tal, pero a mí me gusta esta. Número uno, y lo veremos, ¿no? Va desde investigar, entender al usuario. Dos, definir, que es básicamente especificar, definirlo, cuál es el problema y los requisitos que básicamente atienden a ese problema. El diseño, que es realmente, bueno, eso, que ese problema y esa solución tengo, que definí, entonces, bueno, cuál es el diseño y construcción que debo hacer. Y luego la evaluación, que pasa por entregar una versión del producto para que el usuario la utilice y nos dé ese feedback. Y con ese feedback, entonces volvemos otra vez al ciclo. Y esto lo repetimos hasta que básicamente el producto tenga un grado de evolución que el cliente se sienta, el usuario se sienta satisfecho. Entonces aquí, para la fase uno, aquí listo algunos de los métodos que se pueden utilizar, como entrevistas individuales con usuarios, observación dentro del contexto real de cómo realizan su día a día, realizar encuestas o cuestionarios que pueden ser también, o sea, que también se pueden responder en persona o pueden ser digitales, ¿no? Y análisis de datos de uso existente, o sea, que ver cómo recabar información, indicadores. También hay cosas como leer, investigar sobre estudios que se hayan hecho sobre la población que estamos atendiendo, el tipo de usuario que estamos atendiendo, que pueden ser market research, pueden ser investigaciones científicas, ¿no? Eso, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hay cosas importantes a tener en cuenta cuando trabajamos con usuarios con diversidad cognitiva, que el lenguaje tenemos que adaptar el lenguaje cuando nos aproximamos a estas personas. La observación es súper importante, ¿no? Porque hay veces que las personas no se comunican verbalmente, sino de alguna otra manera. Hay casos en los que hay cuidadores o hay mentores o hay bueno, a los cuales también podemos recurrir. Y apártate un poco de los estereotipos. O sea, lo que queremos, que los estereotipos son al final juicios que tenemos sobre ciertas poblaciones por, no sé, cultura o por cosas que al final no necesariamente son reales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En la fase 2, en la definición del problema, aquí algo importante a tener en cuenta es que esta fase es importante. O sea, no podemos saltar bueno, ya tengo una idea de lo que me dice el usuario, voy directamente a comenzar a diseñar pantallas y construir software. No, tenemos que pensar realmente, ok, de todo esto, realmente cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades específicas, cosas así. O sea, aquí planteo algunas preguntas, ¿no? De que nos podemos hacer, como qué tareas necesitan completar, cuáles son los pasos, qué tipo de limitaciones pueden tener. Entonces, conforme a eso, identifico los problemas y sobre esos problemas, para resolver esos problemas y llegar a una solución, tengo que plantear los requerimientos, tengo que tener los requerimientos bien definidos. Y entonces, una vez que tengamos eso, entonces sí pasamos a la fase 3, que es la fase del diseño y construcción. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de qué tipo de cosas tener en cuenta en esta fase, como utilizar lenguaje claro y literal, nada que confunda al usuario que está tocando nuestro producto.
contraste, o sea, si hay una cosa que tenemos que tener, sobre todo para productos que son visuales, digitales, el contraste entre el fondo, o sea, los elementos de fondo y los elementos como como las letras, iconos, o sea, tiene que haber suficiente contraste para que sea visible. Patrones predecibles, no que el producto cambie todo el tiempo, eh, eh, cosas como una tarea por pantalla, dar feedback inmediato, obtener feedback inmediato, y cosas así. Bueno, siempre tener una forma de salir de donde estés, o sea, que no llegue como que a una calle ciega, por llamarlo, ¿no? Una pantalla que no te lleva a ningún sitio. Eh, Tratar de no ser muy agresivos con temas de tiempo, con expiraciones, a menos que sean, o sea, sí, funcionalidades que requieran una respuesta en el tiempo, pero con esto tenemos que tener cuidado de no sobresaturar al cliente con mensajes agresivos. Y finalmente la fase 4 es la de evaluar, que es básicamente una vez que tienes una iteración, tienes una versión de tu producto, de alguno de los features que quieres probar, pues dáselo a usuarios que te puedan dar feedback, ¿no? Aquí, aquí te pongo, o sea, el tipo de pruebas pueden ser, hay muchos tipos de pruebas, pero aquí pongo 4. Hay pruebas de usabilidad, donde te enfocas en eso, en qué tan fácil le resulta al usuario la aplicación. Think Aloud Protocol, que es básicamente dejar que mientras el usuario va probando, pues que vaya hablando, que vaya verbalizando y tú anotando lo que te dice. A/B testing, esto o sea, se utiliza mucho para productos digitales. En mercado masivo donde quizás quieres probar un feature con una población de usuarios y otro con otra población de usuarios y luego recabas el feedback de ambas poblaciones y luego tomas decisión de cuál es el feature con el que te queda. Y pruebas de accesibilidad, que es básicamente para personas, o sea, para verificar que eh, eh, no solo que funciona bien para personas con ciertas discapacidades, pero sino también que tu producto no resulte ser un problema para estas personas, ¿no? Y finalmente, dejo aquí un checklist, perdón, un checklist para el diseño inclusivo y para diversidad cognitiva, ¿no? Las cosas que debes hacer y las cosas que debes evitar. Solo un poco aquí para aquellos que están trabajando en nuestro reto. Y bueno, aquí me despido. Espero que con esto haya cubierto las expectativas, que haya sido útil para vosotros. De nuevo, no tiene que ser para el reto planteado por Entity Data, sino para cualquier otro dentro del hackathon y bueno, y más allá y fuera de esto, que sea de mucha utilidad. Piensen en el usuario siempre y les irá súper bien. Muchas gracias a todos.